Bienvenidos a un nuevo relato, llamado Nunca mires. Esto es, historias y relatos de la noche. Mi nombre es Laura y actualmente estudio el cuarto semestre de la universidad. Por cuestiones de trabajo tuve que elegir el turno vespertino, así que mis clases terminan ya entrada la noche. Cada día, al salir, me espera el mismo ritual: tomar el camión rumbo a casa. En una ciudad como la mía, eso puede ser una verdadera prueba de paciencia y resistencia. A esas horas, los autobuses suelen ir repletos de gente cansada, trabajadores y estudiantes que regresan de sus largas jornadas. Nadie habla mucho. El silencio domina el ambiente, a diferencia de las mañanas, cuando aún hay energía y se escuchan conversaciones, risas, música o vendedores ambulantes ofreciendo algo. Antes me gustaba viajar de noche. Había algo en la oscuridad y el murmullo del motor que me daba cierta sensación de tranquilidad, como si nadie me mirara, como si todo fuera más discreto. Tomaba siempre la misma ruta, la que me dejaba a unas 6 cuadras de mi casa. La conocía tan bien que incluso medio dormida sabía exactamente cuándo despertar antes de llegar a mi parada. Todo era rutinario, hasta aquella noche que cambió por completo esa costumbre. Fue en octubre, hace poco más de un año. Recuerdo que eran poco más de las 8 de la noche y estaba esperando el camión frente a la universidad. Éramos solo 3 personas en la parada, 2 compañeros y yo. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras. El viento soplaba frío y había ese olor característico que anuncia la lluvia. Desde que salí del aula, algo dentro de mí se sentía diferente. Una especie de ansiedad que no podía explicar. Pensé que era simplemente el cansancio acumulado, la carga de trabajo, las tareas, los pendientes de los profesores. No había tenido una buena semana y todo parecía pesarme más de lo normal. Pero esa noche, esa sensación iba a transformarse en algo que nunca he podido explicar del todo. El camión finalmente llegó, y esa noche fui la única en subir en esa parada. Dentro del autobús habría, con suerte, unas 15 personas. Era uno de esos trayectos tranquilos donde sobra el espacio y el silencio pesa. Elegí uno de los asientos delanteros, cerca del pasillo, con la idea de llegar rápido y sin distracciones. Apenas habían pasado unos 10 minutos de recorrido cuando, frente a un centro comercial, subieron varios pasajeros más. Entre ellos venía una mujer mayor, de cabello canoso y mirada vivaz, que me pidió amablemente si podía sentarse junto a mí. Le cedí el espacio sin pensarlo. Desde ese momento, todo empezó a sentirse un poco raro. La anciana parecía tener muchas ganas de hablar. Buscaba cualquier tema para iniciar conversación. El clima, el tráfico, la gente del camión. Sin haberme preguntado siquiera si era estudiante, comenzó a hablarme de la escuela, como si ya supiera algo de mí. Yo respondía con frases cortas, tratando de ser educada, pero sin dar pie a una charla larga. No soy de las que disfrutan conversar con desconocidos. Aún así, su insistencia me venció. Y terminé escuchando cómo me contaba sobre su familia, sobre sus nietos y lo sola que se sentía últimamente. Mientras hablaba, el camión se detuvo en un semáforo. Afuera, el cielo se había abierto en lluvia. Observaba las gotas resbalando por el vidrio y solo pensaba en que había olvidado mi paraguas. En ese instante, algo me llamó la atención. Entre la gente que corría buscando refugio de la lluvia, vi a una joven que caminaba tranquilamente sin preocuparse por mojarse. Llevaba un uniforme escolar, de esos típicos de preparatoria pública. Falda gris a cuadros, blusa blanca y suéter verde. Avanzaba con paso sereno, la lluvia cayéndole encima, como si no la sintiera. Por un momento recordé cuando de niña solía disfrutar mojarme bajo la lluvia, pero aquella chica no parecía hacerlo por diversión. Su expresión era extraña, ausente. El camión no avanzó de inmediato, y justo cuando pasamos frente a ella levantó la mirada y me observó fijamente. Sus ojos se cruzaron con los míos durante unos segundos, hasta que el camión siguió su camino y la figura de la muchacha desapareció entre la cortina de agua. La mirada de aquella muchacha fue algo que jamás olvidé. Era profunda, vacía, pero al mismo tiempo imponente. Había algo en sus ojos que me dejó helada, y aún así, no pude apartar la vista de ella. A mi lado, la anciana que me acompañaba también pareció notarla. Giró lentamente hacia mí y preguntó si la conocía. «Nunca la había visto en mi vida», le respondí a la anciana. La mujer frunció el ceño y me dijo con voz baja: «Entonces ten cuidado, hija. No vaya a ser que ella sí te conozca a ti». Sentí un escalofrío recorrerme, aunque intenté no darle importancia.
El camión siguió su camino y unos 20 minutos después llegó a mi parada. Le pedí permiso a la anciana para pasar y antes de dejarme salir volvió a repetir en tono serio: «Cuídate, muchacha. Andar por la calle en una noche como esta es peligroso. Nunca se sabe quién puede querer hacerte daño». Le agradecí con una sonrisa forzada. Me pareció un comentario un tanto fatalista, pero aún así le di las gracias y bajé del camión. Era una noche lluviosa, y aunque conocía bien esas 6 cuadras hasta mi casa, decidí caminar rápido para llegar pronto. Mi plan era refugiarme unos minutos en la ferretería de Don José, esperar a que la lluvia cediera un poco y luego seguir. Normalmente el local seguía abierto a esa hora, pero esa noche, por la tormenta, había cerrado antes. De todos modos me quedé bajo una de las láminas metálicas del techo exterior observando las gotas caer. Fue entonces cuando escuché una voz junto a mí. Era un murmullo leve, casi al oído. Me giré de inmediato, sobresaltada, pero no había nadie. Desde que bajé del camión había tenido cuidado. Miré hacia atrás varias veces, segura de que nadie me seguía. Por eso, escuchar una voz tan cerca me hizo sentir un miedo que me paralizó por unos segundos. El corazón me latía con fuerza, la respiración se me cortó, y sin pensarlo más, eché a correr. Corrí todo lo que pude. El sonido de mis propios pasos se mezclaba con el chapoteo de alguien más detrás de mí. No eran imaginaciones. Podía escuchar con claridad las pisadas sobre los charcos, rápidas, pesadas, cada vez más cerca. En un momento, una sombra se reflejó bajo la luz amarillenta de una lámpara del alumbrado público, y el pánico me recorrió por completo. Nunca he sido buena para correr, ni en la escuela ni después. Así que, sin aliento, tuve que detenerme para recuperar aire. Fue entonces cuando una voz femenina, suave pero firme, susurró a mis espaldas: «Mírame». El miedo me paralizó. Cerré los ojos con fuerza, me encogí sobre mí misma y me cubrí la cabeza con los brazos, esperando un golpe, un grito, algo. Pero no pasó nada. Cuando reuní el valor para abrir los ojos, miré lentamente hacia un costado, temblando, y no había nadie. Intenté tranquilizarme, pero en mi confusión terminé tomando el camino equivocado. En lugar de seguir la avenida principal, entré a uno de esos andadores que conectan las unidades habitacionales. Son pasillos largos, con bardas altas a ambos lados y una iluminación intermitente. A mitad de cada uno suele haber un transformador eléctrico, un bloque metálico que zumba en la noche. Cuando me di cuenta de dónde estaba, ya era tarde. Estaba justo frente al transformador. Regresar significaba volver hacia donde sentía que algo me seguía, así que decidí continuar. De pronto un ruido extraño me detuvo. Era un sonido seco, mecánico, como el de un juguete de cuerda al girar. Clac, 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 clac. Se repetía, cada vez más rápido, más fuerte. Pensé que podía ser el ruido del transformador, pero al voltearlo comprendí todo. Desde detrás del bloque metálico salía una figura humana, o algo parecido. Caminaba en 4 patas, con movimientos torpes pero veloces. Era una mujer. Llevaba puesta una falda y una blusa desgarrada, y su cabello corto y oscuro le cubría el rostro por completo. Su piel pálida, casi translúcida, dejaba ver la suciedad pegada en los brazos y las rodillas. Cada vez que avanzaba, al mover sus extremidades, emitía ese mismo sonido, el del juguete de cuerda. Clac, 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 clac. La impresión de ver a aquella mujer fue tan fuerte que lo único que pude hacer fue retroceder hasta chocar con la pared. Mis piernas temblaban, me dejé caer al suelo y empecé a llorar sin control, gritando por ayuda. Me cubrí el rostro con ambas manos mientras escuchaba su voz. Era una voz femenina, grave, insistente, que repetía una y otra vez: «Mírame, mírame». No quería hacerlo. Cada palabra suya me helaba la sangre, pero la insistencia era tal que por un instante pensé que si la veía quizá me dejaría en paz. Reuní el poco valor que me quedaba y abrí los ojos. La figura estaba ahí, frente a mí. Movió la cabeza con un gesto antinatural, girándola hacia un lado en un ángulo imposible, algo que ningún cuerpo humano podría hacer. De pronto, se abalanzó sobre mí, lanzando un grito tan horrendo y desgarrador que sentí cómo el alma se me salía del cuerpo. Cerré los ojos con fuerza, me encogí en posición fetal y solo recé para que todo terminara. No sé cuánto tiempo pasó, pero debieron ser unos 5 minutos eternos. Lloraba, sin atreverme a moverme, hasta que sentí una mano en mi hombro. «Niña, ¿estás bien?», preguntó una voz masculina. Grité del susto. Al abrir los ojos, vi a un hombre inclinado frente a mí, empapado por la lluvia.
Me explicó que había escuchado mis gritos desde la calle y vino a ayudar. Apenas podía hablar, pero le dije entre sollozos que una mujer me había atacado, que me había estado siguiendo desde la avenida. El hombre pensó que tal vez había sido un asalto, pero al oír que no me habían robado nada, su expresión cambió. Le pedí por favor que llamara a mi casa, y lo hizo. Esperó conmigo bajo la lluvia hasta que llegaron mi padre y mi hermano. Ellos agradecieron al hombre mientras él les explicaba cómo me había encontrado. Tirada en el callejón, llorando, con el rostro cubierto y temblando del miedo. Dijo que ya había avisado a la policía. Cuando los oficiales llegaron, me pidieron declarar y sugerían que levantara una denuncia, pero ¿por qué hacerlo? No me habían robado ni herido, solo me había enfrentado a algo que no podía entender. Esa noche fue imposible dormir. Sentía que algo me observaba desde los rincones oscuros de mi habitación. Pasaron días así. Con el tiempo, logré contarle todo a mi familia. Ellos me creyeron, aunque trataron de tranquilizarme. En la universidad, la psicóloga Paula me ayudó a enfrentar el trauma. Me dijo que quizá todo había sido producto del estrés, el cansancio o la ansiedad. Quise creerle. Hoy, más de un año después, trato de llevar una vida normal. Vuelvo a caminar esas 6 cuadras cada noche, siempre alerta, siempre mirando a mi alrededor. El miedo ya no me domina y la imagen de aquella mujer se ha ido desvaneciendo poco a poco. Pero hay algo que no se ha ido del todo. A veces, en medio del silencio o cuando llueve, escucho una voz muy suave, muy lejana, que me susurra: mírame. Si te ha gustado nuestro relato, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. También nos encantaría saber si alguna vez has conocido o pasado por una situación similar. Déjanosla en los comentarios. Esto fue Historias y Relatos de la Noche.